Lo dijo él. A primera hora. Este país, lamentablemente, y cada vez que ocurre alguna situación complicada, demuestra lo roto que está. O sea, aquí no hay elementos de unidad, no existen. Ya no hay. Perdón, pero que lo diga de esta manera y que sea tan frontal en esto, pero ya ni siquiera la selección nos une. Porque hasta cuando gana la selección acá le ven todas las costuras a la tri. Aquí ya no hay elementos de unidad. No nos une el fútbol, no nos unen causas comunes, no nos une alguna situación de rechazo a determinadas cosas que pueden ocurrir. No nos une nada. Ni siquiera este espeluznante episodio del último fin de semana donde asesinaron a 11 militares en un operativo contra la minería ilegal. Pongamos justamente en retrospectiva, ¿no? Y cito el reporte que elaboró el periodista David Muñoz, periodista digital del portal web de Coavisa, sobre los 11 militares asesinados. La Fiscalía y el Ejército del Ecuador han dado a conocer más datos sobre la emboscada en la que fueron asesinados 11 uniformados de la Brigada de Selva 19 de Napo en la provincia de Orellana. 80 soldados divididos en 4 equipos de combate partieron desde Tena para emprender operaciones contra la minería ilegal desde varios puntos de la zona de Alto Punino, territorio definido por la cuenca alta del río del mismo nombre, que queda entre Napo y Orellana. Según fuentes militares consultadas por Ecuavisa, el ataque armado que fue atribuido al grupo ilegal armado Comandos de la Frontera ocurrió a las 14:15 del pasado viernes 9 de mayo en el sector de Sardinas, que tiene ese nombre por el río Amazónico, es decir, la masacre ocurrió en territorio ecuatoriano. Los oficiales fueron atacados con fusiles, granadas y otros explosivos, señaló el ejército mediante un comunicado. Las víctimas tenían rango de teniente, sargento segundo, cabo primero, cabo segundo y soldado. De acuerdo a lo que explicaba en la nota precedente que presentamos con Andrea, son 2 oficiales y 9 miembros de tropa de esta patrulla que fue abatida por estos grupos irregulares. En el enfrentamiento armado, dice la nota, un integrante de Comandos de la Frontera también fue abatido. La Fiscalía General del Estado ingresó a la zona para el levantamiento de sus cuerpos y los trasladó a la morgue del cantón Lago Agro en Sucumbíos. Allí, pues, como es de conocimiento público, inicialmente se levantó una capilla ardiente antes de que los cuerpos sean trasladados hasta Quito y se les brindó acá igualmente las exequias fúnebres en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Parcayaco. Ese es el contexto de lo que pasó el fin de semana. El viernes, que fue noticia el fin de semana. Pero decía, ni esto nos une. Porque resulta que acá, en el Ecuador, y es así como dice José Antonio, ¿no? Ni la tragedia nos une. Resulta que, por supuesto, ya aparecen voces tratando de... por ahí leía un post que me pareció, de verdad, que a ratos el fanatismo de cierta gente desborda. Y como yo siempre digo, gente hasta de no creer escribe cualquier estupidez, cualquier tontería, en serio. Por ahí alguien había insinuado que no hay que descartar, que enviaron a estos militares a la muerte para tratar de desviar la atención sobre algunos episodios vinculados a las Fuerzas Armadas y que sí existimos voces que hemos sido muy críticas sobre aquello. El caso de Miguel Ángel Nazareno Donaza, que lo refería el día viernes, el caso de Aidita Ati, que lo refería el día viernes, o el caso de los 4 chicos de las Malvinas. O sea, a ese punto como sociedad llegamos. Gente que escribe semejantes tonterías y otra gente que compra esas narrativas. Porque ni eso nos une. En lugar de apelar al sentimiento nacional, y vuelvo a citar tal vez uno de los últimos episodios de unidad que recuerda esta patria, tan partida, cuando fue el conflicto bélico del Alto Cenepa en el año 95. Yo creo que ese fue el último episodio de unidad en este país. El último. O sea, todo el país al unísono sobre una causa común. De ahí no hemos vuelto a tener estos episodios de unidad en los cuales podamos por lo menos ponernos de acuerdo en cosas mínimas.
Pero llegamos a ese punto de la narrativa. Ese es el un extremo, ¿no? De los unos, de los que son opositores al gobierno, qué sé yo. De los otros, los que están en el otro lado. Los que se presentan como opositores a los opositores al gobierno y que respaldan al gobierno. Tratando de comparar lo que ha pasado con los militares con lo que pasó con los 4 niños de las Malvinas. A ese nivel de estupidez llega la opinión pública a ratos. Y cuestionando, yo veía en chats igual, como siempre utilizo esta frase, de gente no creer. Cuestionando los derechos humanos, que ahora sí, ¿por qué no sale la gente de los derechos humanos? Que dónde está Fernando Bastias, que dónde está Vili Navarrete, que para defender a los delincuentes, y por qué no levantan la voz para defender a nuestros militares. Por el amor de Dios. No hay equivalencias. No hay equivalencias. Y ya las voy a explicar. El presidente de la República publicó el siguiente mensaje. Póngale, por favor, el mensaje del señor presidente de la República. A las 11:24 de la noche del viernes 9 de mayo, posteo del presidente, encontraremos a los responsables y los acabaremos. Mensaje cortito del señor presidente de la República. Gracias. Es inevitable, con todo respeto, ¿no? Y espero que cumpla el presidente, y espero que las investigaciones permitan encontrarlos y que respondan por lo que han hecho, ¿ya? Que los encuentren y que se combata, pero con todo el rigor de la ley, con todas las armas que puedan tener, legales, constitucionales, con toda la fuerza del Estado ecuatoriano, que se pueda enfrentar esta situación tan crítica, que obviamente tiene algunos matices, ¿no? Que también hay que analizarlos, de incidencia de la minería ilegal, y que aquí todo el mundo sabe dónde hay minería ilegal y aquí no pasa nada. Pero es inevitable asociar ese mensaje con aquel mensaje de 2018 del presidente Lenín Moreno. ¿Se acuerdan? Cuando secuestraron y asesinaron a los 3 trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio. Pues apareció Moreno, ¿no? Y que le daba 24 horas alias Guacho para que devuelva con vida, cuando ya sabían en el gobierno que estaban muertos. Eso según los familiares de los 3 colegas. Pero salió ahí, tratando de mostrar liderazgo ante esta situación. No pasó nada. Vayan y pregunten a los familiares de los 3 colegas trabajadores de la comunicación asesinados en el año 2018 si les han entregado toda la información necesaria. Si este caso se ha cerrado. Entonces, es inevitable la comparación, aunque puede ser odiosa. Pero compremos el argumento que ha dicho el presidente. El señor presidente de la República ha señalado que van a encontrar a los responsables y los van a acabar. Pero creo que primero hay que acabar con los infiltrados casa adentro, presidente Noboa. Resulta, y vuelvo a citar otro reporte periodístico, que el ejército está investigando si los comandos de la frontera compraron información del operativo. Hay una presunción de que la información salió desde adentro. Dice la nota: este domingo el ejército del Ecuador despidió a sus 11 soldados muertos. Ahora viene una investigación interna porque se intenta aclarar qué pasó con las operaciones de inteligencia que estaban dentro de la planificación operativa. Por ahora la hipótesis de que los comandos de la frontera y los lobos hayan comprado información a militares es la más fuerte. Repito, la hipótesis de que comandos de la frontera y los lobos hayan comprado información a militares es la más fuerte. El poder económico que tienen podría posiblemente doblegar el espíritu de un soldado, manifestó el comandante general del ejército. Se intenta explicar por qué fallaron los planes hechos con previa inteligencia, y por eso se ha ordenado revisar la planificación y los protocolos de antes, durante y después de la operación militar de la 4ª División del Ejército. En el alto mando militar dicen tener motivos para pensar que dentro de Fuerzas Armadas alguien sopló los planes militares. O sea, hay soplones. A mí no me sorprende eso. No me sorprende. Porque está claro que hay infiltración en el Estado ecuatoriano. Y vuelvo a citar tal vez el caso judicial más emblemático de los últimos tiempos, el caso Metástasis. El caso Metástasis es la principal evidencia de cómo la corrupción y el crimen organizado penetraron en el Estado ecuatoriano, en el aparato de justicia, en jueces, en fiscales, agentes fiscales, en abogados en libre ejercicio,
en policías, en miembros del cuerpo de seguridad de las cárceles. Está claro que el Estado hace rato está penetrado por el crimen organizado, entonces no sorprende que efectivamente el alto mando militar tenga motivos para pensar que hay soplones dentro de Fuerzas Armadas. Las investigaciones serán las que nos pueden afirmar o negar aquella suposición. Es una hipótesis que no la descartamos, dijo el general Delgado. La organización Napo Ama la Vida presentó videos que según ellos fueron captados días antes de la zona del Alto Punino y que captaron maquinarias y balaceras en el sector, así representando lo violento que está esta parte de la Amazonía ecuatoriana ante el avance de la minería ilegal, que tras años de explotación de oro es ahora un monstruo de 1000 cabezas. La guerra ha iniciado, sentenció Delgado. Desde el sábado en el límite entre Orellana y Napo hay acción militar contra los insurgentes de comandos de la frontera y los lobos declarados objetivo militar. Se sabe que 4 de los 35 atacantes estarían heridos, se han detectado las vías de huida y lo que se busca es que eviten cruzar a Colombia. Ahora se habla de esta infiltración y dicen tener motivos. General Delgado, autoridades de Fuerzas Armadas, comandante Jaime Vela, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya había hace rato alertas, tanto sobre este tipo de situaciones vinculadas al combate contra el crimen organizado luego de la primera declaratoria del estado de excepción en enero del año pasado y al día siguiente el haber establecido que Ecuador es un país bajo conflicto armado interno. Ya ha cumplido más de un año esa declaratoria. Y a partir de eso han surgido a lo largo de todo este tiempo evidencias de infiltraciones. ¿Qué se ha hecho desde enero del año pasado hasta acá para tratar de limpiar a las instituciones del Estado? No solamente a Fuerzas Armadas, pero en el caso de Fuerzas Armadas, yo pregunto, y lo dije el viernes y lo vuelvo a plantear el día de hoy, ¿hicieron algo con el caso de Miguel Ángel Nazareno y la relación que tenían miembros de Fuerzas Armadas con este señor? Que un buen día apareció en el parqueadero del complejo del Ministerio de Defensa en La Recoleta. Por supuesto que lo dejaron pasar, no es que uno entra nomás con el vehículo o entra nomás caminando al complejo de La Recoleta. Tiene que pasar filtros de seguridad, y el señor lo dejaron pasar. Y 1 o 2 días después al señor lo asesinaron. Y en Fuerzas Armadas no pasó nada. Pregunto si en Fuerzas Armadas se ha depurado, por ejemplo, o ha comenzado algún proceso de depuración más allá de las investigaciones judiciales, sobre la manera como operó una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana el 8 de diciembre del año pasado, que retuvo a 4 niños en el sur de Guayaquil, que supuestamente estaban delinquiendo y que en lugar de entregarlos a la Policía Nacional, los sacaron con rumbo incierto y los llevaron hasta la muerte. ¿Se ha hecho algo, por ejemplo, a nivel interno luego del caso de la muerte de la subteniente Edita Ati? Y así hay un montón de casos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo pregunto si Fuerzas Armadas han sido sensibles de investigar casa adentro la presencia de malos elementos que tienen vinculaciones con desapariciones o presuntas ejecuciones extrajudiciales, denunciadas por familiares de desaparecidos con el pretexto del conflicto armado interno. Perdónenme, pero las cosas hay que empezar casa adentro y había que empezarlo antes, no ahora. Hace rato es un secreto a voces que el Estado ecuatoriano está infiltrado por grupos de delincuencia organizada o gente asociada a grupos de delincuencia organizada. Pero se espera que ocurra una tragedia como la que ha pasado. Que mueran 11 soldados para tener evidencias de que posiblemente pudo haber existido una infiltración y ahora sí van a investigar. Ha habido antecedentes. Pero aquí en este país somos tan reactivos. Solamente reaccionamos cuando las cosas han ocurrido. No somos proactivos. No somos un país con una institución que actúe de manera proactiva, que trabaje en prevención. Aquí trabajamos sobre la reacción. Y eso ha pasado y pasa permanentemente en todo. En todo. Y este es otro ejemplo. Pues yo lanzo estas hipótesis, ¿no? Estas preguntas. ¿Qué pasa con la inteligencia? Pero antes, ¿cuál fue la cita textual de Lenín Moreno? Damos 10 días para que nos entreguen a Huacho, para que se nos entregue a Huacho.
a ese criminal inhumano que se entrega a la justicia o que caso contrario acompaña a nuestros queridos hermanos en su tránsito, pero por supuesto con diferente dirección. Esa tontería, dijo el presidente de la República de la época, esa tontería. Por eso digo que más allá del post, que más allá de la declaración, se necesitan acciones. Presidente Noboa, se necesitan acciones. Y aquí te va a dar la palabra. Encuentra a los responsables. El Estado que encuentra a los responsables de esta tragedia. Pero ¿qué pasa con inteligencia? No nos vayamos muy lejos. Hace poco también, el 17 de abril, filtraron un documento del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas que emitía una alerta de seguridad sobre presuntas amenazas, y lo pongo entre comillas, de atentado contra el presidente Noboa, su gabinete ministerial y su equipo cercano. Si eso en realidad fue una filtración y no lo filtraron intencionalmente, yo me quedo con el segundo argumento, que lo filtraron intencionalmente. Insisto, ¿qué pasa con inteligencia? Dice André. Gracias, André, por este aporte. Porque para estas cosas tiene que servir la inteligencia, ¿no? ¿No les parece? La inteligencia tiene que servir no para espiar opositores políticos o a gente crítica. No. La inteligencia tiene que servir para anticipar riesgos. Y esto lo venimos comentando hace tiempo. Y no solamente en el gobierno del presidente Noboa. ¿Qué pasa con inteligencia? Hay inteligencia en este país. Inteligencia que puede anticipar riesgos, que puede establecer escenarios y que permita una mejor toma de decisiones. Está funcionando la inteligencia. No basta con los discursos. No basta. Acá Nahuel dice, me temo que una vez más estaremos ante un falso positivo para justificar el actual del gobierno nacional. Ante tan lamentable hecho, somos reactivos. No existe inteligencia, no existe prevención. Acá otro oyente. No se ha hecho nada sobre los abusos de los militares en contra de los privados de la libertad con el pretexto del control de las cárceles. Por supuesto, porque los presos son el lumpen, ¿no?, de la sociedad. Entonces, como son el lumpen, hay que maltratarlos, porque no hay que darles derechos humanos, porque son el lumpen para algunos, ¿no? Para que vean que estamos tan partidos como sociedad, que además metemos a todos los privados de la libertad en el mismo saco. Y aquí ya no espeluzna, nadie les espeluzna las masacres en las cárceles o los excesos que puedan cometer militares. Yo les mostré a ustedes, por ejemplo, algunos excesos de guías penitenciarios con privados de libertad hace pocos días. Entre ellos el ex abogado de la vicepresidenta de la República. De eso poco o nada se habla. ¿Qué otro mensaje tengo por acá? Andrés, la polarización no es el resultado de pensar diferente, sino de dejar de pensar. A propósito del comentario que estamos señalando en este momento. Javier Salgado, ¿eso de los acabaremos cabe? ¿Es necesario presentarse como Rambo? No se trata de aplicar la ley del talión. Lo que se debe hacer es encontrar a los asesinos y someterlos a la ley. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con esa visión de Javier. Y cuando uno tiene esa visión, creen que uno es muy romanticón cuando dice esto, ¿no? No, no es así. Yo sí creo en el Estado de Derecho. Y Javier, que es un abogado, cree en el Estado de Derecho. Entonces, cuando crees en el Estado de Derecho, por supuesto, tienes que encontrarlos y tienes que someterlos al máximo rigor de la ley. Porque para eso existe la ley, para eso existe la Constitución. Otra cosa es que en caliente haya bajas. Esa es otra cosa. Pero entiendo perfectamente el punto que plantea Javier. Normita Aro, bienvenida, buen día. Muy difícil invocar la unidad cuando cierto sector empieza a generar acusaciones en contra o del correísmo del gobierno. Es así, perdón, Norma, pero no solamente es el correísmo, es contra el correísmo y contra el gobierno. Por lo sucedido con los militares. Por eso digo, desde cuentas de un lado ya le echan la culpa al gobierno, que los mandaron a matar para tratar de tapar todos los escándalos de Fuerzas Armadas. A ese nivel de fanatismo llegamos. Yo no tengo ninguna evidencia y no me atrevería a decir semejante cosa. Pero hay gente que lo dice. Y del otro lado, en cambio, tratando de responsabilizar al correísmo de la masacre. Acá Eva Morales, indignado por el asesinato de los 11 militares. Ni la guerra con Perú dejan tantos muertos. Las autoridades deben ir con todo contra los grupos directivos de la minería ilegal. Esa es otra, ¿no? Ojalá que mañana podamos tener una entrevista para hablar de qué pasa con la minería ilegal. Que no es de ahora. Y no es solamente culpa de Noboa. Aquí todos los gobiernos precedentes tienen una corresponsabilidad de no haber controlado el avance de la minería ilegal. Todos tienen una corresponsabilidad.
Aquí hay zonas durante décadas, ha sido un secreto a voces que hacen no pequeña minería, no minería artesanal, hacen minería ilegal. Ilegal, y aquí no ha pasado nada, el Estado ha regresado a ver al otro lado. ¿Por qué? Porque la minería ilegal mueve cualquier cantidad de plata. Y aquí seguramente hay intereses, y hay gente que por esos intereses no les interesa, valga la redundancia, que haya un combate efectivo sobre esa minería ilegal. Acá que me dicen por acá. La semana pasada, gracias Cris, la semana pasada se aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de inteligencia. Por lo menos creo, y esto ya le va a corresponder a la próxima Asamblea Nacional, yo ojalá que lo aprueben. Ya va a haber un marco normativo. Pero pregunto, o sea, si ha de haber, para eso funciona el CIES, ¿no? Antes del SENAIN y no había ley de inteligencia. Me imagino que más allá de que hay una ley, un marco normativo, están ahí operando, hablando justamente de la inteligencia. ¿Qué me dice mi doctora Carrión? Aquí, por ejemplo, dentro del ámbito de la fiscalización política, en su momento, en la Comisión de Seguridad, estaba la fiscalización de las acciones desplegadas de conformidad con la declaratoria de minería ilegal como amenaza y atentado a la seguridad integral del Estado. Se dará a conocer a los organismos estatales que se encuentran inmersas en el control de estas actividades que como comisión se iniciarán procesos de fiscalización. Bueno, creo que frente a esto cabe la pregunta pública. ¿Comenzaron o no esos procesos de fiscalización en la Comisión Legislativa de Seguridad sobre la minería ilegal? Planteo esto como inquietud. Acá me dicen que no ha habido un pronunciamiento sobre ese tema. Julio Sari, Saruma, por ejemplo. Sé que tengo audiencia en Saruma. Uno de los queridos amigos que siempre nos sintoniza es Franco Fernández, que seguramente debe estar escuchando, y le envío un abrazo. Saruma, ejemplo patético de minería ilegal. Aquí no ha pasado nada. Nada. ¿Ya? Todo el mundo sabe que ha habido minería ilegal en Saruma, hace años. Ya, no es hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, hace 15 años, hace décadas. Aquí no ha pasado nada. Y como Saruma hay otras zonas, ¿no? Acá la Cris me confirma que sí inició el proceso de fiscalización. Me gustaría saber si concluyó o no, Cris. Si tiene ese dato, le encarecería. Acá me dice Carolina Alegría, le envío un abrazo, Alegría. El dinero del aumento del IVA no ha llegado a Fuerzas Armadas. ¿Será? ¿O está mal administrado? ¿Qué pasa con el combate a la minería ilegal? ¿Y qué van a hacer frente a estas presunciones de filtraciones dentro de Fuerzas Armadas? ¿Se dan cuenta lo grave que es eso? ¿Ahora sí van a anunciar la depuración o van a hacer la depuración? Porque muchas veces se quedan en los anuncios grandilocuentes, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, desde mañana vamos a poner tal cosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y suena bonito, ¿no? Y se presta para los likes y los retweets y los aplausos y todo lo demás. Pero como nos aprovechamos de que somos una sociedad de memoria corta, ¿ya? Aquí nos olvidamos de lo que pasó el día de ayer y lo de hoy nos olvidaremos mañana, vamos a ver cuánto seguiremos hablando del tema de los 11 militares. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Van a empezar o no la depuración a la interna de Fuerzas Armadas? ¿Ya empezaron? ¿Cuáles han sido los hallazgos? ¿Qué planificación van a tener? Demuestren que no todo está podrido. Perdón que utilice este término. Pero hay gente que opina así, ¿no? Que todo está podrido. Y a uno le invitan a pensar que todo está podrido. Yo no quiero pensar que todo está podrido. Pero hay que sacar esas manzanas podridas que están contaminando el canasto. Autoridades, presidente Noboa, comandante Vela, comandante Delgado. Hay que sacar esas manzanas podridas que contaminan el canasto. Pero ya. Y no buscando falsos positivos, como dice Nahuel, sino con base en evidencias que permitan depurar la institucionalidad, tanto de Fuerzas Armadas, cuanto, por supuesto, de Policía Nacional. Y vamos a lo otro. Hablando de derechos humanos. Hay gente que no entiende que, por ejemplo, no se trata de mirar a otro lado cuando asesinan a un policía, cuando asesinan a un militar. Y la típica, ¿no? Cuando asesinan a un policía o un militar, dicen, ¿dónde están los activistas de derechos humanos? ¿Saben cuál es la diferencia, audiencia?
que los policías y los militares tienen la protección del Estado porque son agentes del Estado. O sea, no hay equivalencias con un ciudadano de a pie, ¿ya? Usted lo puede comparar, por ejemplo, el asesinato de 4 niños que fueron retenidos de manera incomprensible e injustificada por una patrulla militar que los sacó de Guayaquil y se los llevó con rumbo desconocido. Usted no puede comparar eso, ¿ya?, con el papel del Estado cuando ocurren cosas como la del pasado viernes. Yo pregunto si el Estado le está ayudando a la familia de los 4 niños. ¿Alguien sabe si el Estado les está ayudando? Porque acá, por ejemplo, sobre este otro caso, ya pues hubo un anuncio del ministro de Defensa de que el Estado les va a apoyar. Pongamos el extracto del ministro de Defensa, por favor, tenga la bondad. Póngame el extracto del ministro de Defensa, ¿lo tenemos? A ver si localiza el video del ministro de Defensa. Bueno, vamos a ver si ya lo vamos a tener listo. El ministro de Defensa, por ejemplo, en el extracto que hace minutos lo pusimos con Andrea, avíseme si ya tenemos listo, ahora sí, ya tenemos listo. Póngame el extracto, por favor, del ministro. Yo quiero enviar 3 mensajes. El primero es para los familiares de nuestros héroes. Hacerles llegar mi más profundo sentimiento de pesar y mi deseo de que encuentren la fortaleza para lograr sobrellevar esta tragedia. Decirles que no están solos, que el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas van a darles todo el apoyo necesario. Vivienda, educación y salud no le faltará a los familiares de nuestros héroes. Ese es el compromiso del gobierno nacional y las Fuerzas Armadas. Mi segundo mensaje es para el pueblo ecuatoriano. El ataque que sufrimos el día de ayer no fue contra 11 miembros del ejército ecuatoriano, no fue contra las Fuerzas Armadas, fue contra el Ecuador. Y el dolor que hoy sentimos debe recordarnos que esta guerra continúa y que solamente unidos podremos vencer. A los que perpetuaron este vil asesinato, decirles que tienen todo un gobierno que los está buscando y que no descansaremos hasta encontrarlos y hacer que paguen por sus actos. Ecuador es un país que nunca se rinde y no nos rendiremos por la memoria de nuestros héroes, por sus familias y por las familias del pueblo ecuatoriano. Espero que por siempre haya paz en la tumba de nuestros héroes caídos. Muy bien, eso dijo el ministro. A ver, yo creo que el ministro ahí, a quien en otras ocasiones sobre sus declaraciones sí he generado críticas en lo personal, por lo menos no utiliza los encontraremos y los acabaremos. Dice los encontraremos y haremos que paguen ante la ley. Yo creo que ese es el mensaje correcto y bien que Giancarlo Lofredo lo haya hecho de esa manera. Pero sobre la primera parte, y ese era el punto que yo quería hacerles notar, ¿ya? El Estado ha anunciado que no va a desamparar a las familias y es correcto. Está bien. Por supuesto. Son agentes del Estado. Entonces, hacer la comparación, como algunos, de una manera tan absurda, han generado en las últimas horas con el caso de los 4 niños de las Malvinas, no cabe. Dejen de ser enfermos. En serio. Ya es enfermedad lo de algunos, que hacen la comparación de un caso con el otro. ¿Saben quiénes están apoyando a los familiares de los 4 niños de las Malvinas? Los derechos humanos. Gente como Fernando Bastos, como Billy Navarrete y otros. Ellos los están apoyando. Gente que se ha preparado en derechos humanos y que sabe qué significa derechos humanos. Pero hay gente que no entiende. No se trata de que los militares no tienen derechos humanos ni los policías. No, no se trata de eso. Se trata de que los agentes del Estado tienen la protección del Estado. Lo que no pasa con un ciudadano común y corriente. Y también hay casos en los cuales el Estado tiene que responder y no lo hace. Lo que pasa con los presos en las cárceles. Y ahí también entran los derechos humanos. ¿Saben para qué sirven los derechos humanos? Para apoyar a gente como Pedro Restrepo, que en paz descanse, o su hija María Fernanda, o Luz Helena Arizmendi, que en paz descanse. Tanto Luz Helena cuanto Pedro, más recientemente, se fueron de este mundo, fallecieron.
sin lograr darles cristiana sepultura a los restos de sus hijos. Para eso sirven los derechos humanos, para apoyar a esas personas abandonadas por parte del Estado ecuatoriano. Entonces dejen ahí la ridiculez de comparar lo uno con lo otro. O sea, por lo menos en algo tan simple como lo que estoy planteando, tengamos un sentimiento de unidad. Aquí este país debería estar sólidamente unido sobre causas comunes como esta. Sobre lo que vamos a hablar ya mismo con el prefecto de Manabí, saliéndonos un poquito de toda esta vorágine de malas noticias. Resulta que Manabí tuvo una muy buena noticia el viernes, tratando de proyectarse hacia el mundo. Y más allá de que Manabí también está enfrentando una situación de inseguridad muy compleja, sobre todo Manta. Pero aquí no tenemos elementos, lamentablemente, como sociedad. Estamos tan partidos que no hay elementos de unidad, ¿no? ¿Ah? Que no hay elementos de unidad. Quiero compartir micrófono con Andrea en esta parte. Póngale, por favor, Andrea. Hay una investigación periodística sobre la minería ilegal. ¿Cuál es, André, por favor? Así es, sí, solo para darles, digamos, este dato adicional, yo les recomiendo, en noviembre del año pasado sacaron una investigación periodística, Plan B, Ecuador Chequea, Bitácora Ambiental y Conectas, sobre la minería ilegal en Napo, en donde ellos dicen que se estaría mimetizando la minería legal con la minería ilegal en Napo, y además ellos dicen que lo evidente es que la ilegal se expande cada vez más gracias a contratos turbios, organizaciones delincuenciales que incluyen empresarios, policías y funcionarios públicos. Es decir, esto que ha ocurrido en Napo no es nuevo, ya hay revelaciones periodísticas incluso. Yo les recomiendo que se la lean, es un tanto larga, un poquito larga, no mucho, pero da datos muy interesantes de cómo está funcionando la minería legal, que podría estarse mimetizando con la minería ilegal. Solo quería dar ese aporte nada más. Correcto, André. Gracias, André. Para cerrar el comentario, es una muy buena recomendación que ha hecho Andrea Orbe sobre este tema. Y una cosa adicional, yo creo que, gracias por este mensaje, Marco Brito. Esto es algo que he venido repitiendo permanentemente en este espacio, permanentemente, y que no ha tenido respuesta. ¿Qué pasa con el Consejo de Seguridad Pública del Estado? Lo que antes se llamaba el Consejo de Seguridad Nacional, antes era el COSENA, que se activaba permanentemente, todos los días. Todos los días. Yo recuerdo que en el año 95, y vuelvo a citar el caso del conflicto bélico del Alto Cenepa, en el año 95, los periodistas, todos los días, pasábamos haciendo plantonera en los exteriores del COSENA. Ya, el COSENA, que era el Consejo de Seguridad Nacional, funcionaba en el último piso, ya, en el penthouse del edificio del Instituto de Altos Estudios Nacionales, acá en la Amazonas de Villalengua. Ahí funcionaba el COSENA. Y los colegas de mi generación deben recordar cómo hacíamos plantonera en el COSENA en el año 95. ¿Ya? 95-96. En el 95 con el conflicto bélico, 96 con el inicio de las negociaciones, ¿no? Y la desmilitarización de la parte de frontera, mientras comenzaban ya las primeras conversaciones que finalmente lograron un buen término en el año 98. Hoy se llama Consejo de Seguridad Pública del Estado. ¿Por qué no se activa el COSEPE, como dice Marco? Una de las primeras acciones debió haber sido la convocatoria inmediata del COSEPE, Consejo de Seguridad Pública del Estado, lo cual de lo que se sabe no ha sucedido hasta ahora. Matan a 11 militares en una emboscada, ¿ya? Y no se convoca el COSEPE. Sé que el presidente ya está acá, ¿no? Creo que ya regresó. Hay que convocar al COSEPE. Tienen que estar involucradas todas las funciones del Estado en la toma de decisiones sobre algo tan grave como lo que ha ocurrido. No solamente la matanza de 11 militares, sino también esta presunción de infiltraciones en las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Gracias, Hernán. Le envío un abrazo a mi colega y amigo. El desvío de combustible a la minería ilegal se hace con corrupción. Si se acaba el suministro de combustibles con control, acaban con la minería ilegal. ¿Por qué no lo hacen? Yo insisto, este no es un problema exclusivo de Noboa y su gobierno. Son todos los gobiernos anteriores que tienen una corresponsabilidad en la forma como esto ha ido creciendo en las últimas décadas. No son los últimos años, son las últimas décadas. Para los que tienen tatuados a los gobiernos de Correa, al gobierno de Moreno, al gobierno de Lazo, al gobierno de Noboa, bueno, ampliemos la mirada. Esto no se hizo de un momento a otro, no se hizo en pocos meses, no se hizo en pocos años. Esto lleva décadas. El Estado ecuatoriano estará a la altura de las circunstancias para responder frente a este criminal episodio.
Y por Dios, otra vez, tengamos el sentido común como sociedad de, independientemente de nuestras afinidades políticas, buscar elementos de unidad. En algo tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Acá que me dice Alvarito Samaniego. Esto no para a menos que cortes los flujos financieros, igual que me decía Hernán. El resto es pérdida de tiempo. Hay que cortar los flujos financieros. Por acá, por ejemplo, recibo este mensaje, gracias. Acá me escriben este mensaje y me dicen, el ente de control que es el ARCOM, la Agencia de Regulación y Control Minero, está en manos de los militares. ¿Cómo se controla la minería ilegal con gente que no está preparada? Desde el director ejecutivo hasta nivel jerárquico superior y directores en todas las áreas, funcionarios que no están preparados. Esto me envía una funcionaria. Y doy lectura tal cual. Y acá me dice también André, recuerda que la Corte Constitucional también ya llamó la atención sobre una comisión de seguridad, esta conformación de esta comisión. Los magistrados ordenaron la creación de una comisión interinstitucional para ejecutar acciones contra la inseguridad. En su dictamen, la Corte exige al Ejecutivo que si se decide declarar nuevos estados de excepción, estará obligado a justificar que haya implementado las medidas disponibles en el régimen ordinario y demostrar que aquellas que no están disponibles y son necesarias no responden a una inacción o negligencia, sino que no encuentran o no se encuentran en proceso de ejecución. Cumplan con la sentencia de la Corte Constitucional e instalen a la brevedad posible. El viernes debe haberse instalado el Consejo de Seguridad Pública del Estado y no lo hacen. Sabrá Dios por qué no lo hacen. Finalmente, la Ley de Seguridad Pública del Estado, me dice Melania, fue reformada en 2023 para fortalecer el Consejo de Seguridad Pública del Estado y no usan los instrumentos legales. Porque aquí hay gente que tiene tatuado el mismo discurso, ¿no? Que las leyes, que la falta de leyes, que la Constitución, que no sé cuánto. Ahí está. No es tema de constitucional ni tema legal. Es tema de ejecución. Es tema de voluntad. Ahí tienen los instrumentos legales. Háganlo. Echen manos de esos instrumentos legales. Ojalá que se entienda el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.